Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Think Small. Si hablamos de periodismo deportivo en España, hay nombres que suenan fuerte, pero pocos han abierto tantas puertas como nuestra invitada de hoy, subdirectora del Mundo Deportivo. Ha estado en mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, Super Bowls, Copas Américas, finales de Champions. Vamos, que si el deporte fuera un álbum de cromos, ella los tendría todos. En televisión la hemos visto en El Rondo, en Minuto y Resultado, en Punto y Pelota, en El Chiringuito, donde su presencia nunca pasa desapercibida, y además también ha pasado por la radio. La invitada de hoy no solo ha sido testigo de la evolución del periodismo deportivo, sino que ha sido pionera en un mundo dominado durante años por hombres. Con talento, carácter y muchas horas de vuelo, ha dejado claro que la información deportiva no solo es cuestión de género, sino de pasión y de conocimiento. Así que prepararos para una charla sin filtros sobre deporte, los medios y todo lo que se nos ocurra con Cristina Cubero. Bienvenida a Think Small, Cristina. Gracias por aceptar mi invitación. Wow, solo escuchar todo lo que estabas diciendo, llegaba a la conclusión de que realmente han pasado muchos años desde aquel día que empecé como becaria en el mundo deportivo. ¿Cuántos años hace de aquello? Bueno, van a ser 40 años. Imagínate, yo cumpliré 57 en el mes de septiembre y empecé de becaria justo en primero de carrera y, bueno, no había cumplido todavía los 18. ¿Fue casualidad entrar en el mundo deportivo o fue algo buscado que ya te llamaba la pasión por el fútbol? No, fue totalmente casual. Yo tenía una mente, y la sigo teniendo, una mente muy ordenada, muy científica. Me encantaban las mates, la física, la química. Y bueno, sufría muchísimo con el latín y con la literatura. De hecho, bueno, quería ser piloto de aviones, pero en aquella época, cuando yo decidí lo que quería ser, solo podía hacer esta carrera de ingeniería en Madrid, si eras hombre por la parte militar, ¿no? En la Academia de San Francisco Javier. Como no soy hombre, soy mujer, solo tenía que irme a Madrid para hacer la carrera y no me vi con fuerzas de irme, ¿no? Con 17 años. Entonces, en aquella época te daban un folio donde tienes que escribir 5 carreras, ¿no? Y empecé por abajo, puse económicas, matemáticas, recuerdo que puse farmacia, eh, puse física y dejé una libre. Y esa libre, bueno, pensé, a ver qué hay por aquí. Va, publicidad, publicidad. Bueno, claro, teniendo una nota media de 9,4, entré de lleno en la primera que puse, por error, que era la de publicidad. Y cuando llegué a la carrera de publicidad y periodismo, dije, me he equivocado, esto no es lo que quiero hacer, o sea, esto no tiene nada que ver conmigo, la gente no es como yo. Es verdad, la forma de pensar, ¿no? Yo venía de un pensamiento muy, muy, muy crítico, pero basado mucho en las matemáticas y esto era otra cosa, ¿no? Y cuando volví a casa después del segundo día de universidad, dije a mis padres, papi, es que me he equivocado, es que esto no es lo que yo quiero ser, ¿no? No, aquí es letras y letras y se enrollan y te piden que hagas una redacción y yo lo resumo en una línea, ¿no? Y mis padres con buen criterio me dijeron, bueno, esta es la que has elegido este año, intenta aprovechar lo que has escogido un año y luego cambias de carrera. Entonces en casa estábamos suscritos a la vanguardia del mundo deportivo y decidí escribir una carta a los directores de ambos diarios, una carta escrita, obviamente manuscrita, pidiendo hacer prácticas para no perder ese año, ¿no? Y me convocaron para hacer una prueba en ambos periódicos. Eh, yo fui a la de Mundo Deportivo pues muy segura porque, claro, es que me lo sabía todo, ¿no? El periódico. Y recuerdo que me hicieron hacer una entrevista ficticia con la Ryosaki. Y bueno, claro, al final se notaba que a Ryosaki me fascinaba, ¿no? Más allá del catenaccio, me fascinaba su competitividad. Y bueno, y entré así bien a hacer prácticas en Mundo Deportivo. Recuerdo que al principio de todo me pusieron a hacer secciones, lo que se llama polideportivo, ¿no? Y era la becaria hacía aquellos deportes que nadie quería hacer, ¿no? Pero claro, es que entre aquellos deportes que nadie quería hacer estaba el fútbol americano, que me encantaba, la vela, el ciclismo, que me fascinaba. Y bueno, y descubrí que realmente me costaba mucho contar letras, pero me encantaban las personas, ¿no?
y que eso del periodismo tenía mucho más que ver con las personas que con juntar letras, ¿no? Y así empezó todo. Y después tengo que decirte que me apasionó escribir porque todo el mundo dice que tengo una forma muy peculiar de escribir, bueno, que cuento historias, ¿no? Que las emociones salen de cada palabra y de esta forma he conseguido superar esto que yo creía que era imposible, que era lo de escribir, cambiándolo por contar historias de forma pasional. Es lo que te iba a decir, siempre has apelado mucho al relato, siempre has contado historias en tus textos, tus noticias nunca han sido descriptivas, siempre te has visto involucrado en una historia y te has podido sumergir, o sea, es un estilo muy propio, ya muy marcado Claro, por tu personalidad. Seguramente es algo de lo que te hace diferente respecto a otros periodistas y claro, que te ha valido para ser quien eres, Cristina. claro, no buscaba ser diferente, pero es verdad que nunca he querido ser igual que los demás. Nunca he querido pertenecer a la masa gris, siempre he sido rebelde en ese sentido, pero rebelde sin aspavientos, ¿no? Yo quería ser como soy, como me educaron, pues cercana con las personas, pasional. Creo que no existe la imparcialidad, todos somos parciales porque dependiendo de dónde nacemos, de cómo nos educamos, o cómo nos educan nuestros padres, cuál es nuestro entorno, pues eres una forma u otra, ¿no? Y a mí nadie me iba a apartar de esa forma de ser, ¿no? Muy pasional, muy temperamental y con mucho amor hacia las personas, ¿no? Y hacia los esfuerzos de las personas. Tu figura además ha sido irruptiva en los años 80 y 90 junto con otras periodistas deportivas, porque, bueno, era un hombre en un mundo predominado por hombres y os habéis abierto paso a base de carácter marcado, de personalidad, de dejar vuestro sello, que es lo que comentabas de tu forma de escribir. ¿Fue difícil? Para nada. La verdad es que siempre me preguntan ahora que esta era un poquito más de foco en la mujer. Yo te digo, cuando entré en el mundo deportivo tenía ya 5 periodistas, grandes periodistas. Estaba Imma Mentruit, estaba Conchita Roura, estaba Mari Carmen Juárez, Elvira González, bueno, multitud de mujeres y en otros medios también, ¿no? ¿Qué decir de Ogaviza, de Mari Carmen Izquierdo? En radio estaba Isabel Bosch, Verónica Pareja, bueno, eran muchas las mujeres que hacían periodismo deportivo, pero en esa época no era noticia ser mujer. Yo me quejo mucho de que ahora es demasiadas veces noticia ser mujer, ¿no? Yo no quiero ser noticia por ser mujer, yo quiero ser noticia por dar una exclusiva, ¿no? Como periodista. Y en aquella época, cuando entré yo, no era la noticia que yo fuese mujer. Yo había ido a cubrir mundiales donde era la única mujer, pero eso no era noticia, porque nadie me veía como una mujer, me veía como una gran periodista. Y eso es lo que creo que ha cambiado ahora, ¿no? Que muchas veces te quieren considerar una cuota, ¿no? O sea, yo a mi edad no voy a hacer una cuota en la vida, ¿no? Eh, y esto que dicen, no, que hayan 5 mujeres y 5 hombres, no, que haya 10 profesionales. ¿Qué es esto de diferenciar a las personas por su sexo? O sea, no hay nada más, creo, retrógrado que hacer esto, ¿no? Que calificarnos por nuestro sexo, ¿no? Yo en aquella época nunca tuve problemas por ser mujer, salvo en 1999, cuando me convertí en la primera mujer en entrar en un campo de fútbol en Arabia Saudí, en Riad. Pero eso tenía más que ver con el régimen saudí que con el hecho de ser mujer periodista. Esto fue, bueno, fue noticia, fue algo valiente, novedoso y que demostró que un poco el retroceso de estos países. ¿Cómo valoras que nos llevemos competiciones nacionales a estos países que pues no tienen la consideración de la mujer que deberían tener, por decirlo Bueno, de una forma fina? mira, tú piensas que cuando yo estuve en 1999, fui la primera mujer en la historia de los países árabes en entrar en un campo de fútbol. Me pasó de todo, me quisieron hasta comprar, ¿no? Un príncipe se encaprichó conmigo y envió a uno de sus ejecutivos, ¿no? Para negociar mi precio, ¿no? Yo cuando le dije, oye, perdona, pero es que yo no tengo precio, él me dijo, es que qué tontería es esta, todos los occidentales tenéis un precio, ¿no? Y cuando, para conocer, para saber, oye, pero ¿cuál es mi precio, no? Me dijo, mira, tú eres vieja, yo tenía 26 años, eres vieja,
eh, eres occidental, por tanto menos que un perro, y estás usada. Yo ya estaba casada en aquel momento. Y le dije, bien, vale, sigue, continuemos. Entonces, ¿cuál es mi precio? Y bueno, claro, pero como tú eres conocida, podríamos ponerte en un precio de $800.000 en oro. Y yo siempre bromeo diciendo que si hubiera llamado a mi marido diciéndole esta cantidad, me hubiera vendido seguro. Bueno, es una broma solo porque no es verdad. Pero quiero decir que en esa época a las mujeres las mataban en la plaza de Ira a pedradas, simplemente si su marido decía que había sido infiel, esa mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Esos regímenes, si no les ayudamos a ver otro mundo, van a seguir siempre así, ¿no? Entonces yo cuando Luis Rubiales decidió que la Supercopa volviese a Arabia Saudí, quise estar en Arabia Saudí. Y yo vi el cambio. Obviamente no es una sociedad como yo querría, ¿no? Pero tampoco la mía es como yo querría. También en España mueren mujeres y mueren hombres, y mujeres asesinan a niños, a sus hijos, y hombres asesinan a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos si un saudí dijera qué salvajes los españoles que permiten que mueran niños, ¿no? O que se está la pedastría, o que, ¿sabes? Tantas cosas, ¿no? Que también pasan en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, prefiero pensar que gracias al fútbol esa sociedad ha evolucionado, que gracias al fútbol ahora las mujeres conducen, votan, que gracias al fútbol pueden ver otra visión, que ahora ya no es noticia que una mujer entre en un campo de fútbol, sino que ahora las niñas saudíes pueden jugar a fútbol, ¿no? Entonces, yo celebro los avances y, sobre todo, hago una reflexión. ¿Quiénes somos nosotros para criticar, ¿no?, a otras sociedades, ¿no? Mirémonos primero a nuestro ombligo. Entrando ya en el mundo futbolístico, Cristina, tú has seguido desde los inicios la carrera de Leo Messi, desde que llegó a Barcelona, los problemas de crecimiento, su evolución en el fútbol base. ¿Cuándo te diste tú cuenta de que ese jugador era diferente, de que ese jugador iba a marcar una época? ¿Cuál fue el punto que tú dijiste, este jugador tiene algo que yo no he visto en los demás? Pues mira, te voy a ser sincera, no fui yo, fue Ronaldinho, te explico. La primera gira del Barça que Leo Messi va con el equipo como uno de los jóvenes talentos, ¿no? Fue una gira por China y Japón, eh, que fue en el 2004. Yo en el 2004 estaba embarazada de mi hijo. Entonces tenía un instinto maternal tremendo, ¿no? Y con el equipo pues viajaba un niño pequeñito, muy tímido, que no hablaba con nadie, ¿no? Y yo desde el primer momento pues me puse a hablar con él, ¿no? Y le preguntaba, bueno, entonces, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy de Rosario. Bueno, pues cuéntame cosas de Rosario. No, pues en Rosario tenemos un río turbio y nos encanta hacer asados, y yo echo mucho de menos a mi madre porque se ha vuelto a Rosario. Bueno, y me contaba su vida, ¿no? Bueno, como una conversación normal en un niño de 16 años. Pero un día, Raezar se acerca a mí y me dice, oye, Cris, ¿de qué hablas con Leo? Digo, pues no sé, hoy estábamos hablando de la milanesa, la napolitana, de cómo se la hacía a su abuela, y bueno, pues y también hemos hablado de Maradona. Digo, ¿por qué, mister? Dice, no, es que con nosotros no habla. Con nosotros no habla. Entra, baja la mirada, no habla con nadie. Digo, qué raro. Entonces, yo me llevaba muy bien con Ronaldinho, me llevaba muy bien con Ronaldinho, y me acerqué a él y le dije, a ver, Ronnie, déjate de tonterías, coge a este niño, adóptalo, que me dice el mister que no habla con nadie y es muy buen niño. Y me mira y dice, ese va a ser mejor que yo. Y yo le dije, ¿qué te has tomado? O sea, ¿cómo que va a ser mejor que tú? O sea, yo no concebía que nadie fuera mejor que Ronaldinho, ¿no? Dice, ese niño tiene más talento que todos los jugadores a los que he visto nunca. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a fijar en él, ¿no? Recuerdo que en esa gira, el último día, Leo me dijo, Cris, si yo alguna vez juego con la selección, ¿tú estarás en ese partido? Y yo le dije, por supuesto, pensando que igual no iba a ser nunca eso, ¿eh? Piensa que al año siguiente, yo estaba de vacaciones en Cádiz, suena mi teléfono y era Leo Messi, diciéndome, me han convocado para un amistoso con la selección argentina el 15 de agosto en Hungría. Claro, ¿qué tuve que hacer? Hacer las maletas, meter el bikini en la maleta e irme para Hungría
para estar presente en el debut de Leo Messi con la selección argentina, un debut aciago porque fue aquel famoso partido que salió Leo en la segunda parte y cuando llevaba 1 minuto y medio de juego, el árbitro lo expulsó injustamente. Él iba moviendo los brazos y un jugador detrás se tiró al suelo y el árbitro picó y expulsó a Leo Messi. Una anécdota solo, yo estaba viendo este partido al lado de un entrenador, de que era el entrenador del Oporto, que gritaba como un loco contra el árbitro: "Árbitro, ¿qué haces? ¡Estás loco! ¡Estás loco!". Ese entrenador era Mourinho, José Mourinho. Imagínate el tiempo, lo que pasó después. Recuerdo cuando regresamos al hotel, me encontré a Leo llorando, pero llorando desconsoladamente. Me decía: "Nunca más volveré con la selección, esto ha sido un desastre". Y yo le decía: "Tranquilo, que el destino está escrito y tú volverás", ¿no? Porque le recordé que Maradona había debutado con la selección argentina en un partido contra Hungría, como su partido, ¿no? Y fíjate si luego llegó lejos. ¿Tú crees que ha sido mejor que Maradona, Leo Messi? Yo creo que ha sido, como futbolista, mejor que Maradona, no como figura. Maradona trascendía del fútbol. Maradona tenía un carisma descomunal, ¿no? Fuera del fútbol. O sea, lo que irradiaba Maradona más allá del balón, no tenía parangón, ¿no? Yo creo que Leo Messi ha sido mejor futbolista, pero no ha tenido ese carisma que tenía Maradona. No ha trascendido del mundo del fútbol como sí lo hizo Maradona. Siempre se hace la comparativa con Cristiano Ronaldo. Uno se le apela al talento y otro a la constancia. Pero el fútbol es un juego de talento. No sé qué pensarás tú entre los dos. Todo y que jugaban, comían en otra mesa los dos, es obvio, ¿no? Pero entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo entiendo que te quedas con Leo Messi. Sí, me quedo con Leo Messi, pero admiro también a Cristiano Ronaldo. Cuando dicen que Cristiano Ronaldo es solo físico, están locos. O sea, Cristiano Ronaldo tenía un talento brutal y todo su esfuerzo y todas sus ganas de ser el número uno también viene de su infancia, ¿no? De una infancia muy complicada, ¿no? Con el fallecimiento de su padre, bueno, con los problemas que tenían en casa, ¿no? Él hizo de su sueño un estilo de vida, ¿no? Y Cristiano quería ser siempre el mejor y hacía todo lo que fuese por ser el mejor. Tú piensas que en los entrenamientos del Madrid, el primero que llegaba era Cristiano Ronaldo. Recuerdo que me contaron una anécdota, que una vez el Real Madrid contrató al número uno del mundo del estudio del sueño, ¿no? Y tenía que dar una charla en Valdebebas a los jugadores del Madrid. Cuando llegó Cristiano Ronaldo, obviamente el primero, no había nadie más del equipo, porque el resto pensaban que eso del sueño no era importante. Llamó uno a uno a sus compañeros, les hizo ir volando al entrenamiento y les dijo: "Estáis locos, no sabéis cuánto es importante el sueño, ¿no? Y cómo os atrevéis a no estar aquí, ¿no?". Él era o es un gran profesional, ¿no? Pero Leo Messi es un genio. Leo Messi tiene un talento descomunal, está tocado por la varita de Dios, ¿no? Em, Todo lo que hace lo hace distinto. Yo tengo una teoría que claro, que no está refrendada por nadie. Yo creo que Leo tiene un ordenador en la cabeza, ¿no? Y él ha ido repitiendo durante su vida todo lo que ha visto hacer a otros futbolistas, ¿no? Por ejemplo, él me contaba que cuando era pequeño, sus padres le llevaban a casa de sus tíos y para que dejaran tranquilos a los adultos, les ponían vídeos de Maradona, ¿vale? De los goles, de los mundiales, tal. Él ha ido repitiendo a lo largo de su carrera goles y goles de Maradona. No sé, vio a Ronaldinho chutar una falta por debajo de la barrera. Él ha repetido infinidad de veces ese chut. Y así, miles de veces, ha ido repitiendo lo que ha visto, ¿no? Pero es que lo hacía cada día, cada instante, cada segundo. O sea, es que es la máquina perfecta. Puedo estar en parte de acuerdo. Yo descubrí a Messi con 16 años en un partido de cadetes y la verdad que vi que era algo diferente a lo que había visto en el fútbol base del Barça en toda mi vida. Bueno, pues a partir de ahí la carrera de Messi no hace falta más adjetivos. Con la desaparición de Messi y de Cristiano Ronaldo en la Liga Española, Cristina, ¿tú crees que hemos perdido pistonada? Que la Liga Española ha dejado de ser un referente para dejar paso a la Liga inglesa, italiana. Hemos perdido. No, no, tenemos yo diría que tenemos el podio del Balón de Oro de la próxima década.
La Liga Española tiene en el Madrid a Mbappé y a Vinicius, que Vinicius no me gusta, pero es un fantástico futbolista, y el Barça tiene a Lamine Yamal. No hay una liga que tenga 3 jugadores de esta calidad. Sigue siendo la Liga Española la mejor del mundo, y realmente los podios del Balón de Oro tienen que jugárselos entre Mbappé y Lamine Yamal. Eh, no hay otro futbolista que sea mejor en el panorama. Mira, yo después de Maradona pensé que nunca más vería un jugador mejor que él con mis ojos. Pelé solo lo vi por vídeo, ¿no? Cruyff lo disfruté como futbolista, pero yo pensaba que Maradona estaba por un escalón por encima de Cruyff, ¿no? Siendo Cruyff maravilloso, ¿no? Y después de Maradona, resulta que un día veo entrenar a Romario, y digo, este jugador es de dibujos animados. Y después de él llega Ronaldo, el fenómeno, que es el jugador que más me ha hecho disfrutar en un campo de fútbol, que decía, a ver, no hay nadie con ese carisma, por Dios, pero si es que parece que me meta en Matrix, Ronaldo, ¿no? Y después de Ronaldo va y viene Rivaldo, quizás está por debajo, pero llega Ronaldinho, que era el mago, o sea, que hacía cosas brutales. Y luego vino Messi. Y yo decía, después de Messi, es imposible que llegue otro, ¿no? Y siempre llega otro, siempre hay otro preparado, ¿no? Y ojalá sea Lamine Yamal, pero seguramente ahora en las playas de Copacabana o de San Paulo habrá un niño brasileño moviéndose en la arena como bailando samba, que nos va a deslumbrar, o en Argentina o en Uruguay o en Holanda o en España, ¿no? Porque fíjate ahí los talentos que hemos tenido, ¿no? Empezando en la época de Raúl, ¿no? O incluso podemos ir más allá con Butragueño o con Mitchell, que eran fantásticos futbolistas, ¿no? Iniesta, Xavi, cuánto talento, Busquets, ¿no? Es brutal. Y ahora Lamine Yamal, Gavi, es que tenemos futbolistas maravillosos. No sé si marcarán una época como Messi, ¿no? Pero yo ya nunca más diré, no veré algo mejor en mi vida, porque siempre, siempre, siempre lo que viene después se supera. De todas formas, Cristina, sí que es cierto que el fútbol ha cambiado mucho. De los años 90, principios de los 2000, ahora, digamos que el fútbol moderno es muy diferente porque ha irrumpido la tecnología, sobre todo en el arbitraje. Se ha creado, bueno, hay unos horarios dispersos que ya no vivimos el típico carrusel por las tardes. Bueno, hay un cierto movimiento, cierta desafección de odio al fútbol moderno. No sé cómo valoras estos cambios, si tienes nostalgia de cómo se vivía antes el fútbol. Yo tengo que reconocerte que tengo cierta nostalgia de cómo vivía antes el fútbol. Tú eres un romántico, es lo que tiene, cumplir años que nos hacemos románticos y que pensamos que lo que pasaba antes era mejor. Eh, claro, yo crecí con el fútbol a las 5 del domingo a las 5 de la tarde, ¿no? Que era maravilloso. Y con el carrusel deportivo y con José María García por las noches y, y bueno, con ese fútbol, que era un fútbol en blanco y negro, claro, donde el árbitro siempre favorecía al Real Madrid y al Barça, pero no había polémica porque siempre favorecía a los dos grandes, ¿no? Ahora, claro, todo ha cambiado. Yo antes, cuando iba a hacer crónicas de los partidos del Barça por el mundo, tenía que buscar una cabina de teléfonos para grabar mi crónica. Ahora la envío con el teléfono móvil, ¿no? Y grabo y al momento está publicado, ¿no? No podemos decir que lo de ahora no sea igual de bueno. Ahora se adapta a las nuevas modas que, no sé, yo antes los sábados por la tarde me sentaba con todos mis hermanos a ver Los Ángeles de Charlie. Ahora tú te pones Netflix y ves la serie que te da la gana, ¿no? Todo ha cambiado. ¿Qué es mejor, lo de antes o lo de ahora? Bueno, depende de los ojos de la persona que lo mira. Seguramente mi hijo no entendería cómo vivíamos el fútbol antes, porque él lo disfruta ahora estudiando en Australia, levantándose por la mañana y viendo el highlights de las mejores jugadas y bueno, y vive el fútbol con la misma pasión que lo vivía yo, ¿no? Pero adecuado a los nuevos tiempos, ¿no? Yo creo que al final se trata de lo mismo, de 11 contra 11, intentando hacer el mejor fútbol posible, ¿no? Que sí, que las nuevas tecnologías como el VAR están mal aplicadas porque los árbitros nos han quitado, o sea, los hemos presionado tanto, 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 que tienen miedo a hacerlo bien, y lo hacen mal, pero no a propósito.
Se equivocan como se han equivocado siempre, a favor de los mismos. O sea, es que es ridículo decir ahora, no es que perjudicar al Madrid, ay, no, es que perjudica a la Barça. Pero por favor, si cuando acabe la temporada tú ves a quién le ha favorecido más y a quién ha perjudicado más, pues perjudica más a los pequeños porque tienen menos posibilidades de quejarse y porque inconscientemente, eh, cualquier persona favorece antes al fuerte que al débil. Si es que es así, no podemos darle las vueltas que queramos, pero es así. Entonces el VAR, como sigue estando supeditado al ojo del árbitro, de un humano, pues se continuará equivocando. Es lo que hay. Yo, más allá de los errores, y lanzaré una lógica lanza por mi pasado a favor de los árbitros, pero sí que es verdad que el VAR ha roto el ritmo del fútbol. No sé, a mí no me acaba de gustar estos parones, estas consultas constantes. El error formaba parte del fútbol, la apreciación del árbitro, yo creo que hay que asumirlos. Parar ahora los partidos de la cuarta jugada anterior que se ha producido después del centro del gol, no sé, lo encuentro, ha roto el ritmo del partido. No sé qué opinarás, pero es realmente a mí lo que no me gusta del VAR. No los errores siempre han existido. Y si no hubiera errores, en la salsa del fútbol, pues también dejaría de existir, ¿no? Pero no sé, esto de romper los partidos de esta forma y luego descuentos de 10, 15 minutos, se me hace raro. Es que la génesis del VAR estaba lo que tú decías. El VAR no tenía que ser para rearbitrar la cuarta jugada anterior. No. Estaba para las cosas fragantes. Por si entraba el balón o no en la portería. Para las cosas importantes estaba el VAR. Para las cosas trascendentales. Esas que eran clamorosas. Para eso tenía que entrar el VAR. Ahora, ¿qué pasa? Entra para cualquier chorrada, entra a destiempo. ¿Por qué? Porque los árbitros se equivocan. Porque nosotros nos equivocamos. Y esa es la realidad. Y dime, si estudias los últimos 50 años de los partidos del Barça y del Madrid, como árbitro, con los ojos del árbitro, de profesional, verdad, y no me lo podrás negar, que se han equivocado mucho más a favor de los grandes que a favor de los pequeños. Es que es verdad, es que es la realidad. Y el árbitro no lo hace queriendo. O sea, no sale por arbitrar pensando, o no está en el bar pensando, va, voy a favorecer al Madrid o va, voy a favorecer al Barça. No, pero inconscientemente, ante la duda, es más difícil ir en contra del grande. Y también pisan más área. Los grandes pisan más área. El Barça y el Madrid Obvio, pisan más área, atacan más, por tanto, la probabilidad del error en jugadas de peligro es más alta. Y ya digo, obvio. rompo una lanza a favor de los árbitros, que tienen muy mala prensa, yo cuando era árbitro pues, No. teníamos mala prensa, pero que yo creo que es así, porque claro, si pisan más área, pues la probabilidad de error es mayor. Mira, a mí no me gusta hablar de los árbitros, o sea, me encanta, o sea, son personas, son piezas fundamentales en el juego, pero no me gusta que tengan ese protagonismo y siempre pido respeto hacia los árbitros. De hecho, tengo muy buena relación con muchos árbitros, respeto hacia ellos porque es complicadísimo arbitrar y porque el error forma parte de la vida. O sea, yo lo digo, yo no los culpabilizo por el error. Yo lo que me quejo es que los grandes se quejen de los árbitros, ¿me entiendes? O sea, no culpabilizo a los árbitros. A ver, ¿cuántas veces se equivoca el delantero? Así de veces. ¿Cuántas veces se equivoca el defensa? Así de veces. ¿Cuántas veces se equivoca el portero? Así de veces. ¿Cómo no se va a equivocar el árbitro? Y se equivoca muchísimo menos, muchísimo menos. Pero es verdad que hay arbitrajes que dices, a ver, no es normal que sea tan malo, ¿no? O sea, siendo un árbitro de primera. O sea, por ejemplo, últimamente los arbitrajes al español de fútbol, al español, al Real Deportivo Español, son tan increíblemente clamorosos que dices, igual ahí sí que hay algo escondido. O recuerdo arbitrajes al Mallorca o al Valencia que decías, de verdad, esto no tiene sentido. Sí. Oye, hablando de evolución, el periodismo Sí. también, el periodismo deportivo y el periodismo en sí ha evolucionado, pero el deportivo especialmente, con el uso de las nuevas tecnologías. Algunos de tus compañeros pues han hecho, bueno, se han montado su propio programa en Twitch. Ahora los periodistas sois el propio medio, aunque trabajéis en medio, pero claro, al tener redes sociales,
Había más, pues lo escucho siempre a García, siempre que sale en alguna entrevista, siempre dice, había más periodismo de investigación antes que ahora no se hace periodismo. Yo no sé qué opinión tienes de esta evolución y de esta opinión de García, tú que vienes y tienes 40 años de trayectoria en el periodismo, Cristina. Yo creo que se seguía haciendo el mismo periodismo de investigación y el periodismo sosegado y tranquilo en los medios, digamos, tradicionales, pues como el mundo deportivo, ¿no? Que va a cumplir 120 años de historia. Y lo que hacen, pues, los youtubers o ese tipo de periodismo más de internet es más entretenimiento. Sí que es verdad que hay periodistas que se han creado su propio medio, ¿no? Por Instagram y también hacen periodismo de investigación, pero, pero si hablamos más de un perfil, por ejemplo, pues como Gerard Romero, ¿no? Que ha hecho un sello o como, bueno, pues yo creo que hacen más un periodismo más como de entretenimiento bueno, que utiliza un lenguaje muy acorde con la gente joven, ¿no? También. O sea, yo me parece fenomenal todo lo que sea innovar y todo lo que sea acercarse a la gente más joven, ¿no? Em, Todo es periodismo, al final todo es comunicar y transmitir noticias. Lo que yo también pediría a la gente que no se confundiera, ¿no? O sea, los periodistas tenemos rigor, los que de repente cogen un móvil y hacen cualquier cosa, no llamemos a eso periodismo, ¿no? Al final, yo siempre digo que para hacer periodista te has de formar, ¿no? Y has de tener seguir unos códigos, ¿no? Que te tiene que acompañar durante toda tu carrera. Y, oye, ¿cuál es la noticia, la exclusiva, que más ilusión te ha dado contar? Buah, es que he dado tantas a lo largo de mi vida. Tú piensas que ha habido años de mi carrera que el 99% de las portadas las daba yo. Muchísimas, he dado muchísimas noticias, muchísimos fichajes, muchísimas exclusivas. No tengo una favorita, ¿no? Pero sí te puedo contar el lado contrario, ¿no? De, por ejemplo, cuando Ronaldo decidió, o sus padres ya decidieron que se iba al Inter de Milán, él me lo cuenta y me dicen, no se lo tienes que contar a nadie, ¿eh? Es secreto, yo te diré cuando lo puedas contar, pero hasta dentro de un mes nadie lo puede saber, ¿no? Imagínate, o sea, Ronaldo deja el Barça para irse al Inter y yo no podía contarlo. Y lo peor de todo es que tenía miedo de que lo contase dormida, porque yo hablo dormida. Y como me dijo que no se lo voy a contar a nadie, no se lo conté ni a mi marido. Y tenía miedo de quedarme dormida y decir en sueños, Ronaldo se va a ir al Inter de Milán. No, bueno, o sea, tengo miles de portadas, de noticias, bueno, siempre me ha encantado ir al día después al kiosco para ver mi noticia. Ahora es todo mucho más inmediato, ahora al momento está la página web, ¿no? Del periódico o en Instagram o en Twitter. Luego también he dado muchas noticias que se las he dado a mis compañeros porque a mí no me interesaba firmarlas también, ¿no? Miles y miles de noticias. Oye, ¿y alguna primicia que te hayas tenido que guardar por razones de fuerza mayor? ¿Tienes alguna guardada de...? Pues claro, también tengo muchas porque algunos fichajes pues, nos han hecho o algunas historias. Tú piensas que nosotros contamos el 5% de las cosas que sabemos, ¿no? Eh, Al final vivimos el periodismo y los protagonistas de tan cerca, ¿no? Que te enteras de mil cosas que no puedes contar, ¿no? Yo he tenido la suerte de no solo dar muchas noticias y muchas exclusivas, sino también de poder contar pues todo lo que pasaba, pues en mi caso en 8 mundiales, imagínate, ¿no? En 8 Juegos Olímpicos, imagínate en 6 Copas Américas. Bueno, los mundiales, ya solo escribir la crónica de la final de España campeona o de Brasil campeón, o tantas, tantos relatos, ¿no? Tanta épica, ¿no? Victorias y derrotas, y historias de personajes que eran, bueno, lo que más me gusta a mí, ¿no? Pues la lucha por llegar. Bueno, son muchos días fuera de casa. Tú piensas en la pandemia, mi familia me dijo, mami, es la primera semana entera que estés en casa, ¿no? Yo no recordaba una semana
en la que al menos un día no hubiera estado fuera de casa. Yo dije, sí, es verdad, o sea, a ver cómo sale esto. Y salió de forma maravillosamente bien, ¿no? Pero claro, son muchas, muchas, muchas noches, muchos días, muchos meses, porque al final, cuando llegaba el verano y tenía que irme a unos Juegos Olímpicos, a una Eurocopa, a un Mundial o a una Copa América, eran mínimo 50 días fuera de casa. Y muchos destinos donde no es fácil trabajar. Nigeria, por ejemplo, recuerdo un Mundial Sub-20 Nigeria, ¿no? Donde cuando llegábamos al hotel tenía que poner toallas en el suelo porque entraban los bichos enormes, ¿no? O, o Venezuela, recuerdo que en Venezuela, yendo a un partido, había una manifestación en la calle, ¿no? Y me dijeron, no, no puede pasar su taxi, tiene que pasar usted caminando. Digo, perdón, es que estoy a 20 kilómetros del estadio, ¿no? Y recuerdo el taxista que me dijo, pida ayuda, pero nunca a la policía, porque si pide ayuda a la policía, usted no llegará al estadio. Imagínate, 20 kilómetros y el partido se juega al cabo de 2 horas. Bueno, pues me salvó. Yo enseñé mi acreditación, dije, mirad, es que soy periodista y en la acreditación ponía Cristina Cubero, alcalde, es mi segundo apellido, ¿no? Pues los que convocaban la manifestación pensaron que yo era la alcaldesa de Barcelona, seguro que lo habrían hecho mucho mejor que alguna alcaldesa, y me dejaron pasar porque pensaron que era la alcaldesa de Barcelona, y no era mi apellido, imagínate. Cristina, preparando la conversación, he visto un vídeo tuyo, bueno, he visto un par sobre temas judiciales, pero sobre todo uno en el año 2023 en que mostraste una prudencia absoluta sobre el caso de Dani Alves. No te sumaste a lo mainstream, no te sumaste a criticarlo, a destrozarlo, que es lo que pasó públicamente, y recientemente conocíamos su absolución. Últimamente, en los últimos años, se ha judicializado todo mucho y ha salpicado la justicia. El uso de la... No se han respetado los procesos judiciales por la vía judicial, ¿no? Han saltado a los medios, ha pasado como en la política, ¿no? Se ha utilizado para hacer daño a las personas antes de que hubiera sentencia firme. Y me sorprendió mucho tu intervención en 2023, lo prudente y ponderada que fuiste. Me parece que fue en un programa de 8 Televisión, creo que lo he visto, ¿no? Y al final el tiempo te ha dado la razón con la prudencia, que es lo que debería ser, respetar la presunción de inocencia de todo ciudadano, pero que no pasa actualmente. Sí, no, yo no entiendo cómo no salimos a la calle para pedir que políticos de nuestro país, una vicepresidenta del gobierno, por ejemplo, destroce la presunción de inocencia. O sea, en un país demócrata como el nuestro, que la presunción de inocencia, dependiendo del sexo de la persona, no tenga valor, es que nos vamos, perdón, a la mierda como país. O sea, se aplica la presunción de inocencia según el sexo de la persona. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo soy mujer. Obviamente no quiero que nadie toque a una mujer y no quiero que nadie toque a un hombre. No quiero que nadie haga daño a nadie, mujer u hombre. Y quiero que la justicia me proteja y que no me culpabilice. O sea, quiero que la justicia realmente respete la presunción de inocencia. En el caso de Dani Alves y esta chica, lo que pasó dentro del baño de una discoteca lo saben ellos dos. Pero sí que había unas cámaras que filmaron y que realmente, como se ha demostrado, contradecían la versión de esta chica. Si te fijas en la primera sentencia de Dani Alves, ya el juez daba una pista, porque le puso la condena más baja, 4 años y medio. Si realmente hubiera visto el juez ya en primera instancia que Dani Alves era culpable, la condena hubiera sido más grande, pero es que la condena primera era una condena popular. Realmente él estuvo en la cárcel durante 14 meses porque lo decidió el pueblo, porque una serie de políticos les interesó defender la ley del sí es sí y decidieron que tenían que buscar un cabeza de turco.
ese era Dani Alves, como antes fue Rubiales, ¿no? Al final, un pico se convirtió en una agresión sexual. O sea, estamos banalizando lo que es una agresión sexual. Por favor, volvamos a poner las cosas en su sitio. Es que un hombre no es culpable por ser hombre. Es que una mujer no es inocente por ser mujer. Es que una mujer no es culpable por ser mujer. Ni un hombre es inocente por ser hombre. Es que somos personas. Basta ya de separarnos por sexos. Nos están haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, yo en ese momento tuve la prudencia que tenía que haber tenido la justicia. Yo solo que pedía que realmente en el hospital analizasen si había algún tipo de prueba de que esta mujer hubiera sido violada, que mirasen las cintas de vídeo, que realmente escucharan las dos versiones. Porque dicen, no, es que Dani Alves cambió de versión. Digo, ahora, Dani Alves al principio negó la mayor porque le había puesto los cuernos a esa mujer. O sea, había sido un tonto, porque tiene una mujer bellísima y había sido un tonto, ¿no? Pero de ser un tonto, eso no significa que fuera un violador, ¿no? Entonces, yo nunca he dicho quién es qué pasó ahí dentro, porque yo no lo sé lo que pasó ahí dentro. Yo solo pedía que la justicia y la policía actuase para dirimir qué había pasado, ¿no? Entonces, hoy Dani Alves está, está libre, ¿no? Después de pasar 14 meses en la prisión, ¿no? Yo quiero que la justicia me diga qué pasó. Y quiero que realmente no haya hombres que estén en la cárcel siendo inocentes, ni hombres que estén fuera siendo culpables, por supuesto. Quiero que la justicia actúe y no quiero que los políticos utilicen la justicia para generar populismo, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, la mierda del populismo. Pasó con el beso de Rubiales. Rubiales es un impresentable, por supuesto. ¿A qué se le ocurre llevarse las manos a los genitales en un palco de un partido de fútbol? ¿Qué tiene que hacer dándole un pico delante de todo el mundo? Dáselo después, como se lo das normalmente cuando la ves, ¿no? Porque Jennifer Hermoso y él eran muy amigos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que ahí actuó toda esta izquierda que utiliza a las mujeres para ir contra los hombres. ¿Qué es esto? Nos utilizan a las mujeres para ir contra los hombres. En vez de decir somos todos iguales, pues salió toda esa izquierda, Yolanda Díaz llamando a la deportista, diciéndole tienes que ir hasta el final porque las mujeres nos lo merecemos. No. Las mujeres no nos merecemos esto. Las mujeres nos merecemos, como los hombres, una justicia igual. Y yo al violador lo mataba. Te lo digo, ¿eh? O sea, yo de verdad, no hay nada que me dé más asco que un violador, no hay nada que me dé más asco que un abusador de menores. Los mataba. No los mataba físicamente, pero los dejaba que se pudiesen en la cárcel de por vida, ¿no? O sea, no tengo ningún tipo de pena hacia esas personas. No me sirve que sean enfermos, no me sirve, ¿no? No merecen estar en nuestra sociedad. Pero, por favor, no confundamos los términos y tratemos a las personas por igual. Otro caso que te ha marcado, o que te has hecho referencia preparando la conversación, vi que fue el de Sandro Rosell, que es bastante amigo tuyo, me consta, que estuvo un año y medio, casi dos, en prisión preventiva. 2 años. Y luego, pues, salió, bueno, era inocente, no salió inocente, era inocente y así lo declara la sentencia. Es dramático para una persona estar 2 años en prisión siendo inocente y luego con una sentencia de inocencia. Yo no sé cómo viste este caso desde fuera. Imagino que lo sufriste como amiga suya que eres. Desde fuera y desde dentro, yo pude visitar a Sandro en la cárcel y te puedo decir a qué huele la prisión y a qué huele y cómo son las miradas en la cárcel y cómo son los abrazos en la cárcel, ¿no? Es lo más doloroso que he podido experimentar. Porque además a Sandro Rosell le acusaron, fíjate, le acusaron de haber cobrado una comisión en Brasil por organizar un partido de fútbol, ¿vale? Esa era la acusación, ¿eh? O sea, en España, en nuestro país, ¿vale? Una jueza, la jueza Lamela, le acusa de haber cobrado una comisión en Brasil. Mira una cosa, si hubiera pasado eso en Brasil, eso no era un delito en Brasil. O sea, le juzgaban en España por algo que no era delito en Brasil. Pasó 2 años en prisión. Yo asistí
al juicio de Sandro Rosell en la Audiencia Nacional. El primer día del juicio, 3 jueces, 3, ¿vale? Presidido por la jueza Espejel. Cuando escucharon la primera argumentación, la jueza Espejel miraba al suelo, le dio libertad sin fianza y la sentencia fue clarísima. No existía caso, no existía delito, por tanto era inocente así de grande, no existía delito. Y había pasado un hombre 2 años en prisión. Y esa juez, la juez de la Vela, ¿qué hicieron con ella? Hacia arriba, al Tribunal Constitucional. La verdad que con el caso de Sandro Rosell se montó un gran globo, lo sacaron de la circulación y bueno, la verdad que ha resarcido su imagen porque al final, siendo inocente y bueno, siendo una figura pública, yo creo que ha resarcido, pero los 2 años, por mucha indemnización que le den, no se los quita nadie dentro de la cárcel. No se los quita nadie, fueron 2 años que le robaron la vida a Sandro Rosell. Tú piensas que yo cuando entraba a verlo de la cárcel de Cabriats, yo entraba con la excusa de dar charlas a los presos. Claro, allí se para el tiempo. Su celda era una celda minúscula con dos camitas y en medio el inodoro. Claro, tú imagínate lo que es acostumbrarte a hacer tus necesidades delante de otra persona, ¿no? No había un espejo. Él, cuando salió de la prisión, pudo mirarse al espejo y ver cómo había envejecido, ¿no? Eh, bueno, son tantas cosas, ¿no? Que perdió durante 2 años, ¿no? Que, que tendríamos que hacernoslo mirar. Esa jueza que envió a prisión a Sandro tendría que haberse pasado como mínimo el mismo tiempo en prisión. Entendería entonces que no puede hacer lo que hizo. Oye, hablando también de la presidencia, ha salido recientemente una noticia en la que, bueno, la Liga ha dicho que el Barça ha roto el fair play financiero con Dani Olmo y con Víctor. ¿Crees que esto va a tener repercusión? ¿Qué valoración haces? No, yo creo que el Consejo Superior de Deporte va a actuar también en este caso y va a poner las cosas en su sitio, ¿no? El fair play financiero en una entidad como el Barça, que está recuperando después de una pandemia, no olvidemos que la pandemia azotó al Barça de forma muy, muy fuerte, tiene que ser regulado por unas leyes justas, ¿no? Y al final el Barça está haciendo bien su trabajo de equilibrar las cuentas y seguramente el Consejo Superior de Deporte tendrá mucho que decir en este caso. El mandato de Jan Laporta, el segundo mandato, ¿crees que es mejor que el primero? Hombre, el primero, la verdad que levantó al Barça de sus cenizas, sobre todo en la etapa con Sandro Rosell, con el aterrizaje de Ronaldinho. El Barça volvió a tener aquella magia que había perdido de los principios de los años 90. Y en esta segunda etapa, bueno, han construido un equipo desde cero, basándose de la cantera. ¿Crees que está haciendo mejor gestión? Porque tú en la primera etapa fuiste crítica con la gestión de Jan Laporta. ¿Crees que está haciendo mejor? Fue crítica después. O sea, la primera etapa de Laporta con Sandro fue los mejores años de nuestras vidas, ¿no? Yo fui crítica después, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Por cómo estaba llevando Laporta el club, ¿no? Yo creo que Joan Laporta es un gran presidente a nivel futbolero, ¿no? Emocionalmente es el mejor, ¿no? Y es capaz de contagiar todo su entusiasmo también desde el punto de vista deportivo. O sea, él realmente, si fuera futbolista, sería un ganador, sería Carles Puyol, ¿no? Porque es uno que realmente contagia su espíritu al equipo, ¿no? Y además creo que es muy buen analista futbolero, es decir, ha sabido elegir muy bien a Hansi Flick, eligió muy bien a Mateo Alemán como compañero de viaje, o sea, toma decisiones creo que muy bien ordenadas desde el punto de vista deportivo. Creo que en ese sentido es el mejor, ¿no? Y claro, con Sandro Rosell formaba un tándem maravilloso y ojalá se hubiera prolongado en el tiempo, ¿no? Porque seguro que habría sido muy bueno para el Barça.
¿Y cómo es tu relación cuando, claro, evidentemente eres periodista y a veces pues tienes que, bueno, no, censurar, criticar a tantos jugadores que no juegan bien o dirigentes o entrenadores? ¿Cómo es tu relación personal con cuando criticas algún rol de... ¿Has tenido alguna Muchos, llamada que dices, hombre, Cristina, ¿cómo has publicado esto? Supongo que sí, ¿no? sí, claro, 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 y algunos que no se lo han tomado bien, pero al final eh, nosotros nos debemos a nuestros lectores, ¿no? Y la crítica forma parte también de nuestra profesión, ¿no? Eh, Hay veces que te cuesta más que criticar a determinadas personas más que a otras, ¿no? Y ya te digo, muchas veces, bueno, pues pasas de soslayo en determinadas cosas, ¿no? Pero cuando hemos tenido que criticar lo hemos hecho y con la porta que he tenido relaciones muy malas durante diferentes periodos, después en la actualidad tengo muy buena relación, ¿no? Así que creo que también todas las personas tienen que entender la crítica como lo que es, ¿no? Necesaria. ¿Crees que el Barça actual volverá a ser el de antaño con el nuevo estadio, que le dará un impulso nuevo al equipo o no eres optimista en este sentido? Sin duda, cuando pueda acabarse el estadio, que no sé cuándo será, cuando pueda acabarse el estadio, será una de las joyas de la corona y sobre todo con esta nueva camada de grandes futbolistas, ¿no? Tan entusiastas y que representan también los valores del barcelonismo, seguro que serán protagonistas de esta próxima década. Sí, porque económicamente el Barça no tiene la potencia de antaño para poder hacer grandes fichajes, tiene que nutrirse de la cantera. Y eso es Esto, maravilloso, eso es maravilloso. Al final, si tú vas al mercado y dices, bueno, a ver, ¿cuál es el jugador más apetecible que hay en el mercado? Por edad, por proyección, por lo que representa. Vale, Lamine Yamal, ¿dónde juega? Pues en el Barça. ¿Dónde creció? La cantera del Barça. Pues nada, nada mejor que esto. No hay nada más que decir, señoría. ¿Qué no, dirían? no, ya, ya. O sea que entiendes que la cantera del Barça vuelve a gozar de buena salud, porque hubo una época que no salían buenos jugadores, no subían buenos jugadores. Ahora sí, ahora en cada posición pues tienes un lateral izquierdo, tienes un central, tienes la estrella mundial, la estrella de Claro, la selección española. Y esto, claro, esto viene de un trabajo previo, son años de trabajo, porque para subir a una cantera es lógico no, que hombre, claro, son años de trabajo, muchos años de trabajo, ojeadores, entrenadores del fútbol base, y muchos llegan y otros no llegan. La cantera del Barça se trabaja muy bien. Hay muy buenas canteras en el fútbol catalán. En el español se trabaja muy bien, la DAM se trabaja muy bien, en Badalona, o sea, es que en Hospitalet se trabaja muy bien en muchas canteras y eso está muy bien y hay que destacarlo. pero está infrarrepresentado, ¿no? El fútbol catalán en primera y segunda división. ¿No crees que deberíamos tener más equipos de los que tenemos? Tenemos Español, Bueno. Girona. No está mal, Español, Girona y Barça en primera división. Creo que está muy, muy bien. Es verdad que en Madrid la cantidad de población también es mucho mayor, ¿no? Eh, yo creo que está bien los equipos que hay, porque al final, para crear una estructura que te aguante en primera división no es fácil, ¿eh? Sí, yo he hecho a faltar, pues en segunda división, un Sí, Nastic, que este año va bien clasificado y podría, bueno, va segundo y podría sacar la cabeza. Bueno, algún otro equipo, el Lleida de antaño, sí. Pero el bueno, anterior Lleida, porque ahora es otro Lleida. Pero bueno, también ha hecho que de, también he hecho de menos el Deportivo de La Coruña en primera, en Zaragoza. Sí, claro, es que no es fácil estar en primera división, ¿no? Y fíjate, históricos del fútbol que están Dios, en la miseria, digamos. Por eso, que no es fácil. oye, para acabar el tema deportivo, ¿has conocido a muchos jugadores, muchos futbolistas? ¿Con qué jugador te quedas? Aquel que era súper educado, buena persona, vamos, el yerno perfecto. ¿Qué nombre me dirías? ¿Qué jugador? Dime un nombre, mójate, A Cristina. ver, yo como hierro perfecto no, pero como el hierro perfecto, bueno, sí, yo me quedo con Ronaldo el fenómeno, porque es el más divertido del mundo y es tan cariñoso. Yo no sé si sería el yerno perfecto,
porque siendo brasileño, bueno, pero sí que como muy simpático, que te hace que cada día sea distinto. Ronaldo el fenómeno. También soy muy amiga de Iker Casillas, pero lo tendríamos como cuñado, que a Iker Casillas. Ronaldo estuvo un año en Barcelona, ¿no? Sí, en el año 96-97, sí, no, Sí, 90. pero, pero yo lo seguí por todas partes. Cuando se fue al Inter, después al Madrid, con la selección brasileña. O sea, he seguido toda su carrera y hemos sido amigos siempre. Muy bien. Para ir cerrando, Cristina, ¿cómo ves el auge del deporte en la actualidad? ¿Tú crees que nos hace una sociedad más saludable, que se relaciona mejor con su cuerpo? Porque también te he leído alguna conferencia en relación al deporte en etapas de la vida de la mujer. Sí. ¿Qué está afectando? ¿Crees que se están viendo los frutos del deporte en la sociedad? Sin duda, sin duda. Mira, voy a hacer 57 años, estoy en esa fase de las mujeres de la menopausia, que antes convertían a la mujer en una mujer anciana, ¿no? Porque eh, pierdes colágeno, pierdes musculatura, el cuerpo de la mujer hormonalmente cambia tantísimo que solo el deporte te ayuda a que eso no pase, ¿no? Yo nunca he estado enferma y eso es gracias al deporte. Yo hago desde hace 8 años trabajo de fuerza, que eso no quiere decir hacer muchas pesas, simplemente sirve con levantar una fitball, ¿no? O hacer sentadillas, ¿no? O sea, que hay deporte adaptado para todas las personas y para cada edad, ¿no? Yo creo que el deporte es básico en la vida, esencial en la vida, esencial en la educación, que los valores del deporte, de la competición en el deporte, te ayudan a ser mejor profesional. Es decir, un profesional es mejor cuando ha hecho deporte, porque te da unos valores esenciales y que tendríamos que, como sociedad, seríamos mucho mejor sociedad si instaurásemos el deporte como hábito diario en la vida. Nos gastaríamos mucho menos en medicina, seríamos una sociedad más sana y una sociedad más feliz. Y yo no concibo en mi vida sin deporte cada día. Es lo que te iba a decir, que la sociedad adolece actualmente de problemas mentales. Están en el mundo del fútbol y fuera de él. Podría ser un antídoto, una medicina, como dices tú, el deporte. Yo creo que voces como la tuya pues son importantes, ¿no? De trasladar estos beneficios, ¿no? Del ejercicio físico. Yo tengo que decir personalmente que a mí me ha cambiado la vida el deporte, los hábitos, más que el deporte, los hábitos, ¿no? Los hábitos saludables, ¿no? Y viendo los problemas de salud mental que tenemos, porque abundan, están por todos los sitios. Hay muchos Claro, futbolistas que lo explican, otros que no lo han explicado. Seguro que tú conoces a alguno que ha tenido problemas mentales. Son famosos el de Boyan y el de Iniesta, porque los han hecho públicos. Pero yo imagino que los futbolistas pues es un colectivo especialmente tocado, ¿no? Por la salud mental, ¿no? cualquier persona que no sabe cómo superar la presión o en determinados momentos que le ha pasado algo especial, puede tener esos problemas mentales, ¿no? Cualquier joven, cualquiera de nuestros hijos, cualquiera de nuestros padres, de nuestros hermanos, cualquier persona. Y por eso animo a todos a practicar deporte, porque el deporte te da ese estado mental y físico que te equilibra mejor, ¿no? Y además que todo el mundo tiene un deporte para, para disfrutar, para compartir o para vivir de forma individual, ¿no? Tú puedes jugar a pádel, a tenis, o ir a correr, o ir a caminar, o ahora, por ejemplo, desde hace años remo con un equipo de remeras con Yaut, en el puerto de Masnou. Somos 8 remeras y la timonel, y es una maravilla remar, ¿no? Dicen los especialistas que es el mejor deporte para prevenir el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues salir al mar remando, ¿no? O simplemente salir a nadar. Tenemos un país, vivimos en el mejor país del mundo, con un clima maravilloso. Y hacer deportes es simplemente salir a caminar, que te dé el aire, ¿no? Mover el cuerpo. Eso es suficiente si no quieres hacer más, ¿no? Oye, pues nos vamos a quedar con este mensaje optimista,
con esta propuesta que nos haces, que nos das luz, tú mismo nos da luz. La verdad que ha sido una conversación fantástica. Yo, Cristina, estoy enormemente agradecido que hayas pasado por Think Small, una persona como tú que haya dedicado este ratito, esta charla tan agradable, y solo tengo palabras de agradecimiento. No, gracias a ti. ¿Sabes lo que me encanta? Que hemos hablado y nos hemos escuchado. La gente tiene que escucharse más, tiene que reflexionar con libertad, que todas las opiniones son válidas desde el respeto y que si este mensaje, aunque sea el mensaje del deporte, cala, las personas que nos escuchan estaré tan feliz porque de verdad los hábitos saludables, lo que tú decías, ¿no? Una mejor alimentación, hacer deporte, ¿no? Reír, es tan importante reír, ¿no? Levantarse por la mañana diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer que me haga feliz? Porque si tú estás feliz, harás feliz a los que tienes al lado, ¿no? A los que tienes al lado. Y volver a decirnos buenos días cuando nos cruzamos por la calle, buenas tardes, que ahora cuando coges un ascensor, la gente mira el teléfono, no, por favor, un buenas tardes, un buenos días y que eso nos hará mejores. Son cosas gratis que nos hacen mejor como sociedad, que duda cabe. Pues muchas gracias, Cristina, y hasta la próxima. Gracias a ti. Bien, y continuamos en Think Small con Conexión Medellín, esa sección que periódicamente David Mejía nos trae aquellas historias, aquellas noticias, aquellas cosas importantes que pasan más allá del Atlántico. Damos entrada. Saludos, David Mejía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, Dani. Un placer volver a estar aquí contigo. Encantado de que vengas a traernos historias a Conexión Medellín. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, Dani, hoy vamos a hablar de un país de Centroamérica que ha dado un giro absolutamente radical en los últimos años gracias o como consecuencia de su presidente, que no es otro que una persona, un político que causa furor por un lado, pero también causa, pues bueno, muchas desafectaciones con él, ¿no? Y no es otro que es Nayib Bukele, de El Salvador. Un presidente que ha cambiado la historia del país absolutamente, de manera radical. Un país que llevaba muchos años con una situación muy compleja a nivel de violencia por culpa de los maras y que cuando él llegó al gobierno se acabó por completo y ahora ha pasado de ser de los países más peligrosos del mundo a uno de los países con menos delincuencia de toda Latinoamérica. Bukele tiene un apoyo popular muy grande, cercano al 86-87%. ¿Cómo se da este fenómeno de este voto en masa del ciudadano de El Salvador? Pues mira, Dani, pienso que los ciudadanos de El Salvador vivían en una situación extrema, de extrema gravedad. No podían salir a la calle por culpa de la delincuencia. Piensa que en el año 2019, por ejemplo, había más de 2.390 homicidios. Actualmente, en el año 2023, por ejemplo, solo hay 154. Y eso ha sido gracias a la política que está llevando tan dura contra las maras, tan dura contra los delincuentes, tan dura contra las bandas del crimen organizado en El Salvador, Nayib Bukele. Y al final la gente lo que quiere es vivir en libertad. Y no pueden vivir en libertad si no hay seguridad en las calles, si no pueden abrir sus negocios, si no pueden hacer su vida cotidiana de una manera normal. Y lo que les ha dado Nayib Bukele es precisamente esa libertad, curiosamente, restringiendo algunos derechos que tiene la ciudadanía, ya que hace más de 2 años que está el país en estado de excepción, con toque de queda. Pero curiosamente, a través de quitar derechos que tiene la propia ciudadanía, los ciudadanos se sienten hoy más libres y son ellos los que avalan la política de su presidente con una mayoría aclaparadora, como es este 83-84% que sacó en las últimas elecciones del 2024. Para la gente que nos oye, David,
¿Qué es esto de las maras? ¿Cómo se produce este fenómeno? ¿Por qué El Salvador se ve abocado a esta situación? Explícanos, haznos un poco de historia. Pues mira, los maras tienen un origen de los inmigrantes que fueron a su momento a Los Ángeles, ¿de acuerdo? Y luego es una banda organizada, unos pandilleros, que se definen ellos porque van todos tatuados. Es muy fácil definirlos porque un signo de identidad suyo es el hecho de llevar absolutamente todo el cuerpo tatuado. Y aparecieron originariamente en los inmigrantes del Salvador que se fueron a Los Ángeles y luego se fueron hacia Honduras y volvieron a El Salvador. Y ocuparon pues todo el estado, todo el país. Y llevaron el miedo a la población con homicidios día sí, día también. Y la verdad es que es una situación que tenía muy compleja, muy complicada y que además, pues como te decía, era uno de los países más violentos del mundo. Son fuerzas de ocupación, son fuerzas que han tenido pues el poder no político, pero sí en un segundo plano absolutamente del país. Bandas corruptas, pandilleras, explotadoras, y que hasta que no ha llegado una personalidad política como es Nayib Bukele, que provenía del partido de la izquierda, el FMLN. De hecho, Nayib Bukele, antes de ser presidente de El Salvador, ya fue alcalde de San Salvador con el partido de izquierdas, con lo cual demuestra, por otro lado, que el hecho de luchar contra la delincuencia, el hecho de luchar contra los pandilleros y de buscar la seguridad para el conjunto de los ciudadanos no tiene nada que ver con el hecho de ser de izquierdas o de derechas, no tiene ideología. Y Nayib Bukele es el mejor ejemplo de eso. ¿Y qué medidas toma para revertir la situación? Porque le ha dado un vuelco de forma absoluta. Pues mira, medidas muy drásticas, como te decía, es luchar directamente y de frente contra los pandilleros y contra los delincuentes. ¿Y cómo lo ha hecho él eso? Pues, como bien decía, por un lado, creando ese estado de excepción para el conjunto de la ciudadanía, pero también creando lo que se llama el CECOT, que es la mayor prisión que hay en el mundo, donde caben 40.000 reclusos. De hecho, últimamente, hoy mismo hemos podido ver noticias de delincuentes de Estados Unidos que han sido extraditados a este CECOT, a este centro de internamiento que hay en El Salvador, reclusos de Estados Unidos que los han llevado hacia El Salvador. Y tiene esa cárcel que ha construido él durante su mandato, durante su primer mandato, de 40.000 reclusos, donde, bueno, pues lleva a cualquier persona que pues tenga esos delitos de sangre o cualquier persona que forme parte de esos pandilleros y de esas bandas organizadas criminales. Desde España, algunos diarios, sobre todo el ala progresista y bueno, también desde Europa se le ha criticado algún tic autoritario, más allá del estado de sitio, alguna medida que ha tomado. Pero la realidad es que tiene el apoyo popular absoluto, como decíamos al principio de la sección, casi un 90% de apoyo es lo nunca visto en unas elecciones limpias. Efectivamente, la realidad es innegable. Lo que ha sucedido en El Salvador en las últimas elecciones y también en las anteriores donde ganó es irrevocable. Es decir, el presidente actual ganó por una mayoría absolutísima, por lo tanto, con el respaldo de la sociedad y de los ciudadanos de El Salvador. ¿Y por qué es eso? Pues por lo que decíamos al principio, Dani, porque al final la gente quiere vivir en libertad. Y no se puede vivir en libertad si no hay seguridad. Si no tienes esa seguridad de ir por la calle y de que no te pase nada. O de poder hacer cualquier cosa cotidiana sin miedo a que te pueda pasar algo. Y los propios ciudadanos de El Salvador han decidido ellos mismos que están dispuestos a ceder algunos de sus derechos que tienen como sociedad para poder ser más libres. Y eso yo creo que en pocos sitios del mundo pasa y que es un antes y un después
de la política internacional y que Bukele seguramente será y es el referente de muchos países donde la delincuencia se ha apropiado del propio Estado, donde se han creado narcoestados por culpa de la corrupción y por culpa de estas pandillas que existen en muchos de los países latinoamericanos. ¿El modelo Bukele es exportable a otros países? Pues sumamente complicado, ¿no? Es complejo porque cada país tiene su idiosincrasia y tiene su historia, pero es cierto que hay muchos líderes emergentes que se ven en Bukele pues como el ejemplo a seguir. Lo vemos en México, aunque de momento aún no está fructuando, pero lo hemos visto en otros países y estoy seguro que a nivel de Latinoamérica saldrán personajes políticos que seguirán en esa dirección y que buscarán pues las mismas medidas que está tomando Bukele en El Salvador para sus países. Porque al final, insisto, el kit de la cuestión es que sus ciudadanos, los ciudadanos de los diferentes países puedan vivir en libertad. Y esa libertad se tiene que asegurar teniendo seguridad. Y uno es más libre a veces teniendo quizás menos derechos. Con la administración Trump parece que sea más él el que quiere tener una buena relación que la que tiene la administración Trump propiamente dicho. Sí, es verdad que no empezaron con muy buen pie con el presidente Trump y Nayib Bukele, pero los acontecimientos de estos últimos días en los que, como hemos comentado, pues se han trasladado pues una serie de prisioneros que habían en Estados Unidos hacia la cárcel esta de Cecot existente en El Salvador, pues ha limado las perezas y puede ser un antes y un después también en esa relación que puedan tener El Salvador y Estados Unidos. Yo creo que a ninguno de los dos les interesa tener una mala relación, a ninguno de los dos les interesa estar enfrentados porque pueden ser socios y aliados en muchas cuestiones geopolíticas, entre otras cosas, porque al final no deja de ser un país muy interesante para Estados Unidos siendo Centroamérica y un aliado también de cara a posibles acuerdos con otros países latinoamericanos. Es obvio que el aumento de seguridad va a mejorar las expectativas económicas del país, pero aquí viene otro punto de los polémicos de Nayib Bukele, que no es otro que la adopción del Bitcoin como moneda. ¿Qué valoración haces sobre esta iniciativa, sobre esta peculiar iniciativa, o arriesgada más que peculiar? Claro, al final Bukele lo que es disruptivo. Ha aparecido en la escena política siendo disruptivo. Y eso es lo que ha buscado, no solo enfrente a las mafias corruptas de los pandilleros y los delincuentes, sino también en revolucionar el mercado económico del propio país. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues como bien dices tú, adoptando pues el Bitcoin como moneda de El Salvador. Eso es algo que ha tambaleado, seguramente no soy economista y tú sabes mucho de este tema, pero seguro que ha tambaleado pues los mercados de muchos lugares. Y es una apuesta arriesgada que ha tomado como presidente de El Salvador, pero que de momento parece que por lo menos peor no están. La cotización del Bitcoin actual le acompaña seguramente, pero la iniciativa cuando menos es arriesgada, ¿no? Con las cuentas del país, pero el tiempo dirá, porque además ha ayudado a validar el Bitcoin, que era el gran repudiado por los países, y yo no descarto, lo veremos en un futuro, como otros países adquieren Bitcoin, no tengo ninguna duda de que lo van a hacer. Dime. No, digo, al final es cierto que los líderes políticos a nivel mundial tienen que tomar decisiones diferentes para conseguir soluciones diferentes, ¿no? Y en ese sentido, el presidente de El Salvador, Bukele, ha sido arriesgado, pero ha sido valiente. Y la jugada le puede salir bien o le puede salir mal. Pero sin duda alguna, pienso que sus ciudadanos serán los que al final decidan y definan si realmente sus políticas han servido o no han servido para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y hablando de ser diferente, David, Bukele es un líder político
que gobierna, no quiero decir a base de tuit de forma despectiva, sino que gobierna comunicándolo a través de las redes sociales. La verdad que es muy disruptivo, muy nuevo, muy innovador en ese sentido. ¿Y tú crees que es clave de su éxito? Sin duda alguna, la comunicación que tiene pues ahora mismo el gobierno de El Salvador y en concreto el presidente es absolutamente imprescindible para hacer llegar su mensaje al conjunto de la ciudadanía, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La repercusión que está teniendo, las políticas que está llevando a cabo el presidente Bukele en El Salvador son internacionalmente puestas en cualquier telenoticias. Entonces, eso demuestra la capacidad que tienen los medios de comunicación o la buena comunicación de llegar a la gente y de trasladar el mensaje que se quiere llegar. Yo creo que si todo el mundo le preguntamos sobre Bukele, tendrá claro que su prioridad ¿cuál es? La seguridad. Y yo creo que eso como político es muy positivo que la gente te perciba con ese objetivo que precisamente tú buscas, ¿no? Y creo que es un ejemplo a nivel comunicativo, obviamente, las políticas, oye, serán mejores o peores y serán discutibles, pero a nivel comunicativo yo creo que es muy potente y que seguramente muchos líderes y muchos gobiernos deberían aprender. Y hablando del futuro, sé que no lo sabes, pero te pregunto tu opinión. ¿Tú crees que son sostenibles sus políticas? ¿Pueden perdurar en el tiempo? Pues claro, tener cárceles absolutamente repletas, que aquí voy a poner yo la nota la nota crítica o la incógnita, ¿no? Porque claro, al final los ha condenado a cadena perpetua a todas estas bandas. Esto es perdurable en el tiempo, esto va a continuar así. Claro, es que mirando al horizonte, ¿cuál es tu opinión? A ver, es cierto que las políticas no son infinitas. En algún momento u otro las políticas determinadas se acaban y se tiene que buscar otras vías de soluciones. No podrá estar de manera permanente, aunque lleve 2 años ya con ese toque de queda, con ese estado de excepción, en la misma situación. Es evidente. Pero yo creo que sí que ha sido pues una parada en el camino, es decir, un plan de choque, ¿no? Un plan de choque para acabar con esa delincuencia, que tiene una temporalidad definida, no sé cuántos años, pero que no será indefinida, porque será insostenible, pero sí que ayudará a que el país pues evolucione, sí que ayudará a que sus ciudadanos pues crean en que una política o que una manera de vivir diferente a la que tenían es posible y sí que terminará, supongo, y veremos cuánto tiempo perdura en el poder, porque en teoría ya no podría seguir más allá de las próximas elecciones. De hecho, ya cambió la Constitución para volver a presentarse. Por lo tanto, eso nos puede dejar intuir que no serán políticas indefinidas, pero también es cierto que, bueno, pues que muchas veces los golpes de timón son absolutos y nunca sabremos lo que va a pasar a día de hoy. Pero bueno, estaremos pendientes, yo creo que es interesante, sobre todo cómo evoluciona esa situación actual, ¿no? Y veremos cómo actúan los demás países, lo hemos visto con Estados Unidos, lo hemos visto como en diferentes países ya han extraditado a prisioneros para que fueran al CECOT, para que fueran a esta gran prisión que tiene El Salvador, ¿no? El CECOT lo podríamos definir como la gran cárcel mundial que existe ahora mismo en el mundo. Bueno, pues lo iremos siguiendo. David, ha estado interesantísimo. Hemos conocido qué está pasando en El Salvador, para quien no lo conocía, de ese famoso, de ese popular presidente que no es otro que Bukele. Muchas gracias y te esperamos en el próximo Conexión Medellín, David. Gracias, Daniel, y me gusta verte así de sonriente. Muchas gracias. Bien, pues hemos tenido un Think Small absolutamente apasionante, la charla con Cristina Cubero, que hemos hecho un repaso a su
trayectoria deportiva, a su trayectoria periodística en el ámbito deportivo. Hemos hecho un repaso al Barça, a su pasado, a su presente, a su futuro. Hemos tocado temas no tan agradables como el caso de Dani Alves, de Luis Rubiales y de Sandro Rosell, y hemos acabado con una lección de vida, una lección de optimismo, apelando al deporte, a los buenos hábitos que nos mejoran a todos como sociedad y la salud mental. Si os gusta el contenido, suscribiros y nos vemos la semana que viene con otra charla que seguro será interesantísima. Hasta pronto y gracias a todos por seguirnos.